Bueno, voy a compartir mi video para que me vean. No sé si me logran ver. Ahí está. Bueno, voy a aprender. Pero no se ve la pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo? Se ve usted nomás, pero no está compartiendo pantalla. Ah, ya, que lo voy a compartir luego. Los quería saludar, ¿no? Los quería saludar para que me vieran que hay alguien detrás del computador. En estos tiempos como que somos no acostumbrados a estar como un poco offline y solo la voz. Bueno, agradecer la invitación, saludarlos desde Temuco. También agradecer la motivación que han tenido por participar, porque no sé si están ustedes en este periodo, en un periodo de receso. Al menos acá en Temuco estamos en un periodo de receso, los estudiantes están sin clase, así que ojalá que ustedes estén también disfrutando un poco de descanso. Voy a comenzar la presentación, que preparé un trabajo bien sencillo para poder compartir con ustedes. Así que vamos ahora. Bueno, si me hacen el feedback de si lo están viendo la presentación, yo puedo partir. ¿Se ve ok? ¿Se ve ok, doctor? ¿Y me escuchan bien? Se escucha y se ve claro. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de esto de cómo hacer investigación en medicina. Les cuento un poco acá mi trabajo en la Universidad Mayor. Yo soy coordinador de investigación desde hace por lo menos 12 o 13 años. Cuando llegué, la verdad es que me causó inquietud porque no había tenido la oportunidad de ver qué hacían los estudiantes de medicina, y en el camino me fui dando cuenta que ustedes tienen un tremendo desafío por delante, además de cumplir con su carrera académica y su carga académica, ¿cierto? Desarrollar en paralelo prácticamente un proceso de formación en investigación. Entonces, ahí, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos un eje de algunas asignaturas que forman en investigación, y los estudiantes van desarrollando investigación y lo que hago yo básicamente es apoyarlo. Ellos formulan un proyecto, yo lo reviso, o quieren hacer una publicación y yo los ayudo a que la publiquen. Eh, y funciona relativamente bien. Entonces, es como un modelo que yo no, al menos no he visto en otra universidad, y es bastante bueno. Así que eh, ojalá que lo puedan, no sé, implementar junto con la Academia Científica. Yo, de más está decir que después de esta charla quedamos en contacto, y si necesitan apoyo o ayuda para eso, me dicen, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es cómo hacer investigación en medicina. ¿Ya? Vamos a comenzar con esto. Primero, investigar es un proceso, ¿ya?, que tiene una característica importante, que mientras más uno cuidado tenga en la formulación de un proyecto, ¿cierto?, más fácilmente o de mejor forma esos resultados van a poder ser publicados, presentados en un congreso y extrapolados finalmente. ¿Ya? Porque la investigación tiene como principal objetivo generar conocimiento a través de la producción de ideas, como dice aquí. ¿Y para qué? Para solucionar problemas prácticos. Hoy día, por ejemplo, cuando uno se plantea presentar un proyecto de investigación, tiene que preguntarse para qué sirve lo que estoy haciendo y qué aplicación tendría lo que estoy haciendo. ¿Ya? Porque a veces uno se seduce un poco por la biología, en mi área, ¿cierto?, la biología molecular, pero tiene que encontrarle el para qué sirve lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y eso es algo que en medicina nos hemos dado cuenta, y a lo largo de este tiempo, ¿cierto?, que hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer, que pueden llevarte a obtener resultados de investigación. El único inconveniente quizás, ¿cierto?, es que todo hoy día está protegido, ¿cierto?, por la ley de cuidados y derechos del paciente. Entonces casi todo, o todo lo que nosotros queramos hacer, cualquier tipo de intervención, tiene que ser aprobado o visado por un comité de ética. Uno dice, bueno, comité de ética, algunos, ¿cierto?, lo ven como un enemigo, pero es un amigo que te ayuda a encontrarle errores a lo que tú estás haciendo, y de alguna forma, ¿cierto?, poder corregir esos errores para un futuro, para que el proyecto sea mejor. O sea, en definitiva eso. Eh, Hoy día
en cualquier momento te van a pedir la carta de aprobación del comité de ética. O sea, ya sea que tú presentes un trabajo en un congreso, te van a pedir la carta de aprobación del comité de ética. O cuando lo quieras publicar, hoy día en todas las revistas científicas del mundo te piden la carta de aprobación del comité de ética. Por lo tanto, ¿cierto? Es un paso necesario y absolutamente, ¿cierto?, obligatorio al momento de plantearse hacer una investigación. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las fases que tiene una investigación? ¿Cierto? La primera, cuando nosotros hacemos, ¿cierto?, una observación y evaluamos los fenómenos, que lo hacemos a través de la revisión bibliográfica. Una cuestión que a veces, ¿cierto?, uno lo hace como al revés, porque a veces uno tiene como una idea, y las ideas están en los objetivos, ¿cierto?, y la hipótesis. Pero normalmente empieza a plantear el proyecto y como final hace la revisión bibliográfica. Yo les recomiendo hacerlo todo al revés. A nosotros en los cursos de posgrado, magíster, doctorado, siempre nos hacían, y ahora entiendo por qué, nos pedían hacer una revisión bibliográfica del tema cuando a uno se le ocurría una idea. ¿Por qué? Porque al hacer la revisión bibliográfica uno se entera y se actualiza del tema y ve que lo que tú estás planteando no esté hecho. Entonces ahí uno le pone como criterios de búsqueda, por ejemplo, de los últimos 10 años, de los últimos 5 años, dependiendo del tema. Hay temas que son mucho más puntuales, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, coronavirus, y hay que plantearse, ¿cierto?, en buscar lo del último año o lo de los últimos 2 años, ¿ya? Y hay que hacer una buena revisión bibliográfica. Si tú haces una buena revisión bibliográfica, tus objetivos y tus hipótesis sin duda van a ser exitosas, ¿ya? Luego vamos a demostrar, ¿cierto?, el grado en que estas suposiciones o ideas tienen un fundamento, y eso a través de los resultados, ¿ya? Luego vamos a tratar de contrastar esos resultados, ¿cierto?, a través de un análisis o con las pruebas que existen, ¿cierto?, que la base de las pruebas, ¿cierto?, significa las publicaciones que existen del área, y eso se hace en la discusión. Y finalmente, ¿cierto?, las conclusiones nosotros vamos a proponer a partir de estas observaciones y evaluaciones, ¿cierto?, esclarecer, modificar o fundamentar, ¿cierto?, estas ideas, ¿ya? Y lo más correcto es que casi siempre a través de un trabajo de este tipo aparezcan nuevas ideas, ¿ya? Eso es como lo lógico de una investigación. Uno nunca concluye nada, sino que una investigación te abre la puerta a múltiples trabajos. Bueno, ¿para qué sirve investigar en medicina? La medicina, ¿cierto?, está fundamentada en un concepto global, ¿cierto?, que hoy día se utiliza mucho, que es la medicina basada en la evidencia. Y entonces, todo lo que ustedes realicen, ¿cierto?, o utilicen como herramientas diagnósticas, ¿cierto?, para determinar el pronóstico, la etiología o las terapias asociadas a una enfermedad, se fundamentan en la investigación clínico-epidemiológica que existe, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, todas las innovaciones que han existido en torno a la terapia o los tipos de terapia que se han utilizado para contrarrestar, ¿cierto?, los efectos del coronavirus, son todo en torno a ensayos clínicos. Y la limitancia que tienen por el tiempo es que son ensayos clínicos aplicados en pequeños grupos de pacientes. Todavía recién, ¿cierto?, ahora comenzaron a aparecer algunos ensayos clínicos con grupos de pacientes mayores, ¿ya?, que es la limitante inicial. Pues, o sea, uno, mientras, no es como un decidor de una buena investigación un número amplio de pacientes, pero sí en un ensayo clínico que está bien formulado y todo, sí un amplio número de pacientes y con distintos rangos etarios, etcétera, etcétera, te va a dar mejor evidencia, ¿ya? Y ahí tenemos que conocer qué es la evidencia. O sea, cuando nosotros hablamos de evidencia, hablamos de qué tan extrapolables son estos resultados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay estudios que van del nivel A hasta el nivel D, ¿cierto? Y aquí, mira, nosotros miramos esta jerarquía de evidencia y yo los invito a mirar aquí, ¿cierto? Por ejemplo, mientras más abajo, ¿cierto?, estemos, mayor cantidad de sesgos. Sesgos son errores que se cometen a lo largo del proceso de investigación, que a veces son conscientes, a veces son inconscientes y a veces son parte del propio modelo nomás. Por ejemplo, si uno hace un estudio de un reporte de casos, una serie de casos, es un estudio que tiene un montón de sesgos, pues porque uno, por ejemplo,
normalmente los clínicos tienden a reportar aquellos casos que son exitosos, aquellos casos que a ellos les resultó muy fácil, ¿cierto? Le llamaron mucho la atención, entonces tienen muchos sesgos, ¿ya? Bueno, si nosotros más aún, si vamos, por ejemplo, a los estudios que se hacen en laboratorio, o estudios in vitro, o las opiniones de expertos, ¿cierto? Ahí hay muchos más sesgos, ¿cierto? En los estudios de laboratorio, por ejemplo, uno nunca puede extrapolar resultados que uno obtiene en células, que uno obtiene en tejidos, o que obtiene en animales de experimentación, ¿cierto? No los puede extrapolar hasta humanos. ¿Ya? Sí sirve esa fase de la investigación, que en un ensayo clínico, en la fase preclínica, sirve para encontrar blancos terapéuticos, para encontrar posibles moléculas que sean biológicamente activas para tratar una enfermedad, ¿cierto? Y normalmente en esa fase uno encuentra, ¿cierto? Más de 50 moléculas, 100 moléculas distintas, y después se van a depurar en la otra fase, que son los ensayos clínicos, ¿ya? Por lo tanto, en el nivel D, nosotros tenemos, ¿cierto?, un bajo nivel de evidencia y son resultados poco extrapolables, ¿ya? O sea, eso quiere decir que si yo encuentro resultados aquí, ¿cierto?, no voy a ir y le voy a aplicar ese tratamiento a un paciente, ¿ya? O menos en una serie de casos o en un reporte de casos, ¿ya? En el que uno, como les decía yo, la experiencia individual o la experiencia de un grupo de pacientes no se puede extrapolar, ¿cierto?, como terapia a otro paciente, ¿ya? Sino que se puede observar y se puede analizar, y a partir de ellos muchas veces nosotros planteamos hipótesis para desarrollar un estudio mucho más complejo, y allí, ¿cierto?, tenemos estudios que son un poco más complejos, por ejemplo, estos los estudios poblacionales, ya los estudios de cohorte, los estudios de casos de controles, que son estudios poblacionales, ¿ya? Y los ensayos clínicos, ¿cierto?, que son el máximo nivel de evidencia, el ensayo clínico aleatorizado, ¿cierto?, que es donde se prueban, ¿cierto?, los fármacos. Hoy día, por ejemplo, se habla mucho del ensayo clínico aleatorizado, de cómo se está avanzando en el desarrollo de una vacuna para el coronavirus, ¿cierto? Todos quieren ser parte hoy día de la fase 3, que es como es la fase donde se ven, ¿cierto?, los efectos de la terapia. Más adelante vamos a ver eso. Bueno, entonces, esto hay que tenerlo claro, porque uno a veces, ¿cierto?, cuando por ahí tiende a leer un artículo que se hizo en célula, un artículo que se hizo en tejido, ¿cierto? Muchas veces algunos tratan de extrapolar o sacar conclusiones prematuras, ¿no? Las conclusiones que se obtienen en los estudios de laboratorio normalmente son restringidos a ese grupo de células y dan como inicio a una investigación mayor, ¿ya? Ahora sí, los ensayos clínicos, sí, allí, a partir de ellos sí se obtiene, ¿cierto?, verdadera evidencia que permite modificar la experiencia clínica y actualizar tratamientos, etcétera, etcétera. Bueno, la investigación en la medicina tiene varios impactos, varios usos, en definitiva, ¿ya? Aquí en algunas presentaciones hay unos artículos que yo les recomiendo para que los lean como complementario a esta presentación. La presentación se las voy a enviar para que la tengan. Por ejemplo, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros podemos evaluar la incidencia o la prevalencia de una enfermedad, ¿ya? Eso es un uso importante de la investigación. La incidencia normalmente, ¿cierto?, la evaluamos con estudios de cohorte, que son esos estudios que se hace un seguimiento, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un seguimiento retrospectivo, por ejemplo, desde antes que ocurriese hasta hoy día, ¿ya? Por ejemplo, imagínense ustedes que en la ciudad en donde viven, hace un año atrás ocurrió un cambio, ¿cierto? Por ejemplo, se instala una industria y esa industria emite gases, y ustedes pueden evaluar desde ese momento, desde que comenzó a funcionar la industria hasta el día de hoy, la incidencia de enfermedades respiratorias, por ejemplo, ¿ya? Y ustedes, ¿cierto?, ahí pueden ver, ¿cierto?, el real impacto que tiene introducir esa variable, la industria, ¿ya? Otra cosa, ¿cierto? Podemos también nosotros ver qué ocurrirá, ¿cierto?, en el futuro. Si hoy día se instala una industria, por ejemplo, nosotros queremos ver la evidencia que hay en el futuro. Eso se llama una cohorte prospectiva, ¿ya? Normalmente para evaluar la prevalencia se utilizan estudios de corte transversal, que es lo que usted conoce, ¿cierto?, como ese tipo de examinaciones que se hacen, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día, si usted va, ¿cierto?, y aplica, no sé, por un test de glucosa en la comunidad, ¿cierto?, y ve los niveles de glucosa en la comunidad, ¿cierto? Ahí está haciendo un estudio descriptivo de corte transversal, ¿ya? En el
También puede aplicar test, ¿cierto? Test diagnóstico, una serie de factores que te pudiesen, ¿cierto?, ayudar a conocer, ¿cierto?, la prevalencia de la enfermedad. También podemos conocer las variaciones geográficas de la incidencia o prevalencia, ¿ya? Cómo se presenta en ciertas regiones o en ciertas comunas, ¿cierto? Y eso es importante, porque te permite, ¿cierto?, a veces tomar decisiones, sobre todo de políticas de salud pública, ¿ya? Evaluar el impacto de programas de intervención de salud, ¿cierto? Usted hizo, por ejemplo, un programa preventivo y ve qué pasa hoy día después de haber aplicado ese programa preventivo. Y ahí se establece, ¿cierto?, si esos programas son efectivos o no son efectivos, ¿ya? Desde el punto de vista farmacológico, ¿cierto?, de la farmacoepidemiología, nosotros podemos evaluar, por ejemplo, el impacto de la vacunación. ¿Cuántos individuos se vacunaron? ¿Cuántos de esos individuos que se vacunaron se enfermaron y cuántos no se enfermaron? ¿Ya? Y eso uno puede ver, ¿cierto?, establecer a través de un análisis epidemiológico si la vacunación cumple el rol de protección que dice cumplir, ¿ya? Cuantificar la exposición a medicamentos, ¿cierto? Con todos los registros que hoy día, ¿cierto?, existen, tú puedes ver, ¿cierto?, cuáles son los medicamentos de mayor consumo en la población, cuáles son los medicamentos de mayor uso en el hospital, cuáles son los medicamentos, ¿cierto?, de mayor prescripción, etcétera, 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 ¿ya? Efectividad de un medicamento, ¿cierto?, a través de la valoración clínica, evaluar las reacciones adversas de medicamentos, o evaluar el impacto de políticas de administración de medicamentos. ¿Ya? También eso es importante. Cuando, por ejemplo, el gobierno decide comprar una marca X de vacuna a la población, usted puede, ¿cierto?, a través de un estudio epidemiológico establecer si la vacuna es más efectiva que la del año anterior, o es más efectiva o menos efectiva que la de otra marca, y así. ¿Ya? En relación a los fondos de inversión de salud, los estudios epidemiológicos te permiten analizar los costos-efectividad de las terapias, ¿ya? Uno va a ver, ¿cierto?, si cuánto gasté y cuántos pacientes realmente se recuperaron, y eso disminuyó los días de hospitalización, disminuyó los tiempos, la reincidencia en la enfermedad, disminuyó el gasto en salud, etcétera, etcétera. O evaluar los costos de la salud en diversos contextos. Por ejemplo, cuando yo introduje este examen diagnóstico, ¿cierto? Este examen diagnóstico que a lo mejor era más barato que el otro, me permitió ahorrar tanto dinero y así. Los fondos de inversión normalmente ven asuntos económicos asociados a la medicina que van ligados a los estudios epidemiológicos, ¿ya? Bueno, ¿qué investigaciones hacen los estudiantes de medicina? Que es lo que podemos ver nosotros siempre. En su mayoría, ¿cierto?, los estudiantes de medicina hacen casos clínicos y series de casos. Nosotros podemos ver la gran cantidad de casos clínicos y series de casos que se presentan en los congresos de estudiantes. Yo ahí tengo una crítica, porque yo no soy médico, entonces puedo criticarlos. Los casos clínicos y las series de casos, ¿cierto?, muy, 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 muy rara vez llegan a ser publicados como un reporte de caso en una revista científica. Y ese es un poco el mea culpa que se tienen que hacer, ¿cierto?, las academias científicas, de poder incentivar a los estudiantes a que aumenten el número de publicaciones, ¿ya? Hay una relación, pero terrible no sé, nosotros me acuerdo de la última acreditación, teníamos algo así como 500 casos clínicos presentados en diferentes congresos y solo 2 publicaciones. Entonces eso es un poco que hay que mejorarlo, ¿ya? La idea, y hoy día, ¿cierto?, están siendo cada vez más críticos por la cantidad de congresos y la cantidad de personas que participan, y porque además, ¿cierto?, ustedes saben que esto entrega un puntaje a la postulación del CONIS. Entonces hoy día se nos ha pedido a todos los que formamos parte de estos equipos de evaluadores que seamos más críticos. Entonces hoy día ya no es llegar y tomar un caso clínico y presentarlo. Y ahora vamos a ver los casos clínicos, cómo se hace un caso clínico y qué características tiene que tener, ¿ya? Bueno, estudios epidemiológicos, ¿cierto? Normalmente lo hacen ustedes cuando, la palabra puede sonar un poco extraña, pero es muy sencillo. Cuando usted, por ejemplo, hace todos estos análisis de bases de datos, de hospitales, de CEFAM, ¿cierto? Cuando analiza las bases de datos, los ingresos, los egresos, las hospitalizaciones, los motivos de hospitalizaciones. Nosotros hacemos muchos con el SAMU, por ejemplo, que es el servicio de emergencia. También usted puede hacer estudio epidemiológico, por ejemplo, si hoy día quiere aplicar un test o una encuesta para evaluar la salud mental de sus compañeros, por ejemplo. Eso es un estudio epidemiológico también, ¿cierto? Usted normalmente lo va a hacer en una muestra representativa de la población, ¿ya?
hay diversos tipos de estudios epidemiológicos, hay de corte transversal, como les decía yo antes, ¿cierto? Están las cortes, depende si uno hace un seguimiento o si uno quiere medir la incidencia o la prevalencia, ¿ya? La investigación básica en laboratorios va bajando la flechita porque es lo que menos se hace junto con los ensayos clínicos. En la investigación básica en laboratorio, yo ahí, no sé, una experiencia que nosotros hemos tenido acá, que fue un poco cuando me invitaron, que les contara un poco la experiencia para poder ver si tienen la posibilidad de implementarlo. Acá se han hecho bastante escuelas de verano, escuelas de invierno de investigación en la que los laboratorios de investigación de la universidad abren sus puertas a los estudiantes. Y en eso los estudiantes de medicina son pioneros y son únicos casi, ¿cierto?, en la participación. Es algo bien interesante porque un estudiante se puede insertar en un proyecto y a partir de ese proyecto puede obtener una idea de investigación, puede obtener o hacer un pequeño trabajito de investigación como parte de ese proyecto y también, ¿cierto?, aprende del método científico, de lo complejo, y más bien no es tan complejo, sino que lo estricto y lo riguroso que es el trabajo del laboratorio. Y eso es algo a lo que uno se somete cuando se introduce en este mundo de los laboratorios. Porque, o sea, yo no estudié nada con laboratorio, pero sí hice mi magíster y mi doctorado en análisis de laboratorio, y sufrí mucho al principio, porque cuesta mucho. Si a uno le dicen 0,1 microlitro, es 0,1 microlitro, y no inventen que es 0,2 microlitros, porque no va a resultar. ¿Ya? Entonces, el mundo del laboratorio es un mundo muy interesante, muy atractivo, al que ustedes debiesen tratar de insertarse de alguna forma. Yo creo conocer algunos docentes de la Universidad de Magallanes que trabajan en investigación y tienen que tocarle la puerta y pedirle, ¿cierto?, que a través de alguna dirección de investigación que tienen, ¿cierto?, tratar de generar un programa, de poder ustedes insertarse y ver cómo es el mundo del laboratorio, porque hoy día la medicina ha avanzado montones, y hoy día la medicina toca mucho en lo molecular, y por ejemplo, desde marzo hasta ahora es el lenguaje común de la gente, la PCR. La PCR en tiempo real pasó a ser parte del lenguaje común de la gente, ¿ya? Entonces, uno se pregunta, ¿cuántos sabemos que realmente es una PCR en tiempo real? ¿Ya? Ahora, ¿y para qué sirve? Y eso es lo que uno aprende ahí en el laboratorio. Entonces, hoy día muchos diagnósticos de enfermedades, por ejemplo, se hace mucho en la gente que trabaja en cáncer, por ejemplo, hacen mucha inmunohistoquímica, que hacen una biopsia del tumor y, y a través de marcadores que forman parte de la estructura de las células tumorales, eh, se reconocen con una serie de kits y reconociendo la presencia de marcadores ya existen fármacos que son específicos para inhibir el crecimiento o hacer regresar ese tumor. Entonces, y eso lo piden hoy día, ¿cierto?, en los estudios de tumores. También se usa mucho la biología molecular en el estudio de las dislipidemias, de la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad respiratoria, ni hablar, ¿cierto? Hoy día la terapia del coronavirus, que uno tiene que entender muy bien la inmunidad innata del paciente para poder eh, saber, ¿cierto?, hacia dónde va, cómo reaccionó el cuerpo a la enfermedad, ¿cierto? Se miden niveles de interleuquina 6, del factor estimulador de granulocito monocito, la interleuquina 17, una serie de factores que hoy día se hacen como una batería de medición. Entonces, es importante que ustedes, al menos durante su formación, pasen por los laboratorios. Ahora, si tienen un muy buen curso de biología celular y molecular, que esos cursos son de primero año, pues está bien, pues excelente, no tienen, casi no necesitan. Pero normalmente, la mayoría de las veces, los cursos de biología celular y molecular y bioquímica son cursos que no han tenido una adecuada actualización, por lo tanto no logran ver todas estas técnicas que hoy día se utilizan. ¿Ya? Entonces, yo creo que para el estudiante de medicina no tiene que ser extraño una PCR, no tiene que ser extraño una inmunocitoquímica, un inmunoblot, un western blot, ¿cierto? Tienen que manejar ese vocabulario, porque hoy día, como les decía yo, para llegar al diagnóstico muchas veces se hacen exámenes moleculares. Bueno, en los ensayos clínicos, ya ahí, ¿cierto?, está en el último lugar de la participación. Hoy día, ¿cierto?, hay muchos que logran hacerlo, pero son casos aislados en todo Chile, ¿ya?
Por eso que son los menos. Si uno mira la realidad de una universidad, 1 o 2 estudiantes van a participar a lo largo de su formación en un ensayo clínico. Ya los ensayos clínicos, estos son los ensayos que se realizan para probar nuevas terapias, para probar nuevos fármacos, para probar nuevas vacunas, por ejemplo, el ensayo clínico que se hace para la vacuna del coronavirus. ¿Ya? Y aquí lo vamos a mirar, porque ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, los casos o series de casos, aquí arriba yo les dejé una publicación que es muy, muy buena. Aquí abajito está el DOI, donde ustedes pueden acceder directamente a ella. ¿Ya? Vamos a hacer clic para ver que funcionó. Ahí está. Entonces son las guías para escribir un reporte de caso. Está súper, súper acotadito, como ustedes ven, no es muy largo, pero está lo que tiene que tener un caso clínico. ¿Ya? Así que se los dejo ahí para que la tengan. Bueno, ¿cuáles son los requisitos primero? Cuando uno piensa en publicar un caso o una serie de casos, piensa, ¿cierto?, en que estamos publicando la situación de un paciente o de un grupo de pacientes, ¿ya? Normalmente, ¿cierto?, cuando se habla de casos es menos de 10, series de casos más de 10, ¿ya? Pero la diferencia es que no logran ser un número representativo de la población. ¿Cómo me explico yo? Por ejemplo, yo puedo publicar un caso de un paciente que tiene diabetes, que presentó una reacción, ¿cierto?, distinta a la terapia, ¿cierto?, y que llama la atención. Pero yo, y eso puedo reportar 5 o 6 casos, o 10 casos, o 20 casos. Para que fuese representativo, yo tengo que estimar la población total de diabéticos y calcular el tamaño de la muestra a partir de esa población total. Ya que no van a ser ni 1 ni 10, sino que siempre son sobre 300, sobre 400, ¿ya? Sobre todo con enfermedades que tienen una prevalencia elevada. ¿Ya? Bueno, entonces como son casos o son series de casos, ¿cierto? Son un grupo de pacientes, yo como requisito 1 necesito el consentimiento informado del paciente. ¿Ya? O sea, el paciente me tiene que autorizar a yo describir su caso y dentro de ese consentimiento informado yo tengo que asegurarle que nada lo va a identificar. ¿Ya? O sea, yo me aseguro que su anonimato se mantenga, pero por todas las vías. O sea, por ejemplo, hoy día en un congreso te pueden rechazar un trabajo si tú pones una foto con la cara con una banda negra, ¿cierto? Que siempre lo hacían. Hoy día no se hace eso. ¿Ya? Eso te lo pueden rechazar, porque hoy día uno trata de sacar la foto de la lesión específicamente y sin identificar al paciente. Ningún rasgo, ningún dato que permita identificar al paciente. Uno, de hecho, en la presentación del caso ni siquiera pone paciente que consultó al hospital de Magallanes. No. Paciente varón de 56 años, consulta a la urgencia. Listo. No, ni siquiera se individualiza ese tipo. ¿Ya? Y eso son cosas que hoy día hay que, en el consentimiento informado, tienen que estar claritas. Lo otro que necesitan, ¿cierto?, para poder hacer un caso clínico, tienen que tener un tutor médico, que normalmente es el médico tratante del paciente, ¿ya? Y ese tutor médico, ¿cierto?, va a ser una cartita, que es lo que le acabo de decir yo, donde esa carta se establece que la confidencialidad de los datos y el anonimato del paciente se va a preservar por sobre todas las cosas, ¿ya? Eso lo establece la ley, esos requisitos, ¿ya? Bueno, de acuerdo a su estructura, los casos clínicos tienen normalmente esta estructura, tienen la introducción, tienen la presentación del caso, la discusión y las conclusiones, tal y cual como lo vimos aquí. Entonces aquí, vamos a ver la guía de nuevo, ¿cierto? Nosotros tenemos la introducción, y aquí yo les pido, ¿cierto?, que lo lean, dice qué es lo que sirve, qué es lo que debería estar, ¿cierto?, en la discusión, qué es lo que debería estar, y en la conclusión, pero yo se los voy a explicar. Bueno, en la introducción uno debería destacar por qué es importante presentar este caso. ¿Ya? Y eso normalmente uno presenta un caso clínico cuando se generó a partir de él una situación especial en la terapia, una situación especial en la respuesta a la terapia, una situación especial en el diagnóstico, ¿ya? O es una enfermedad muy, muy, muy extraña, ¿ya? Cuando son enfermedades extrañas, uno los delata a partir de la prevalencia, ¿ya? Normalmente son enfermedades que tienen una muy baja prevalencia. Pero
El otro detalle, ¿cierto? De un evento distinto en la evolución, en el tratamiento, en la respuesta al tratamiento, se hizo un tratamiento distinto, por ejemplo, o respondió distinto al tratamiento, o evolucionó distinto la enfermedad a lo que evoluciona comúnmente, ¿cierto? Se debe destacar en la introducción, porque ese es el objetivo, o esa es la razón por la cual tú estás publicando el caso, ¿ya? Yo leo muchos casos clínicos porque siempre participo y apoyo a los chicos en los congresos, y casi siempre o no le ponen la prevalencia o no le ponen la razón por la cual el caso es llamativo, ¿ya? Y eso es súper importante. En la presentación del caso tiene que estar todo, desde que el paciente consulta, o sea, la anamnesis, ¿cierto? Los, los síntomas, los signos, los exámenes complementarios que usted realizó, la terapia que usted realizó y la evolución del caso, ¿ya? Y ahí es súper importante que lo adopten esto, ¿cierto? Y lo terminen, ¿cierto? Incorporando, porque y yo les dejé esta guía, ¿cierto? Para que la lean y cada vez que hagan un caso clínico, ojalá hagan como una especie de checklist, ¿cierto? Si está presente lo que estamos conversando hoy día, porque yo leo muchos casos clínicos y muchos casos clínicos dicen paciente de sexo femenino, de 37 años de edad, se presentó al hospital por presentar los siguientes signos, los siguientes síntomas, se le hizo una biopsia y se concluyó que tenía un carcinoma en el y hasta ahí no llegamos, pues. ¿Y qué pasó con el paciente? ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo está hoy? ¿Ya? Y esas cosas son súper importantes. Aquí es donde siempre tienen muchos problemas. La discusión es lo que tú viste en tu caso o hiciste en tu caso clínico respecto de lo que está en la literatura para ese caso clínico. ¿Ya? Y eso es súper importante. Es súper importante porque la discusión a veces, ¿cierto?, empieza a ser como una prolongación de la revisión bibliográfica, pero no es así. O sea, nosotros le dimos 5 miligramos de dexametasona, en la literatura recomienda 10, no sé, pero nosotros tomamos esta decisión porque eso es una discusión. ¿Por qué tomaron la decisión? ¿Por qué no siguieron la guía de la literatura? ¿Por qué creen ustedes que se presentó este caso de esta forma y no fue de otra? ¿Sí? ¿Escucho a alguien ahí? Ya, bueno, seguimos. Y en las conclusiones uno normalmente responde al por qué quiso presentar este caso. ¿Ya? Entonces uno dice en la conclusión, por ejemplo, si el tratamiento tuvo una evolución distinta, ¿ya? O tuvo una reacción paradojal a una terapia. Uno ahí en la conclusión pone, cuando nosotros utilizamos este medicamento es importante considerar los siguientes síntomas que pudiesen representar una reacción paradojal al medicamento, no sé. ¿Ya? Eso es una correcta conclusión. Las conclusiones siempre en la investigación responden al objetivo. Y nunca hay que olvidarse de eso. Responden al objetivo del trabajo. ¿Ya? Bueno, hay modalidades. La modalidad, ¿cierto?, es presentación de póster en un congreso, que normalmente es lo mismo, pero reducido y abreviado, ¿cierto? O el reporte de caso, ¿cierto? El full reporte de caso, que es cuando uno publica un caso clínico en una revista, ¿cierto?, que acepta casos. Hoy día hay muchos, por ejemplo, comunicaciones cortas, hay el case report que está presente en casi todas las revistas científicas, y hay que, como les decía yo, hay que publicar. ¿Cuál es la gracia de publicar? Hace un ratito atrás, nuestro presidente de la Academia Científica, José Patricio, me preguntaba, porque ustedes están preguntando por mis publicaciones. ¿Ya? Las publicaciones, la gracia que tienen es que quedan para siempre. ¿Ya? Esa es la ventaja que tienen las publicaciones. O sea, uno, hoy día, por ejemplo, para nosotros los investigadores existe un reporte nacional que es el ORCID, que es donde uno, es como un currículum que uno tiene en la web, donde pone su nombre y se van actualizando las publicaciones. Hay algunas que uno las tiene que actualizar manualmente, pero la mayoría se actualizan solas. Yo ahí me di cuenta, me estaban preguntando que no he actualizado, pero lo tengo que actualizar.
Pero la gracia que tienen eso las publicaciones, las publicaciones te quedan para siempre en tu currículum y tú, por ejemplo, egresas y a lo mejor, no sé, pues quieres como tomarte un tiempo y todavía no postular una especialidad, ¿cierto? Esa publicación te va a permitir eso, porque las normas, la normativa CONIS la cambian prácticamente todos los años, ¿ya? Y en los currículums tradicionales, cuando uno postula un trabajo, ¿cierto? Como persona natural, normalmente a nosotros nos piden las presentaciones en congresos de los 2 últimos años. Entonces, si no hemos ido poco a congresos los 2 últimos años, vamos a tener poco que poner en el congreso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes piensen en hacer un caso clínico, traten de llevarlo hasta la publicación, porque yo les recomiendo. Además, piensen en una cosa muy sencilla, la publicación vale 1 punto y cada caso clínico vale 0,25. ¿Ya? Entonces, es bien interesante de poder llegar a una publicación. ¿Ya? Bueno, en los estudios epidemiológicos, ¿cierto? Nosotros podemos tener cierta evidencia epidemiológica hospitalaria, ¿ya? Que normalmente le decía yo el análisis de bases de datos, que se hace mucho, la evidencia epidemiológica poblacional, ¿cierto? Que normalmente cuando uno aplica test diagnóstico, test de screening, por ejemplo, que es como se hace un test rápido hoy día, ¿cierto? Y hace un test, lo que están haciendo la trazabilidad, que están haciendo, ¿cierto? Que llaman en la televisión, están testeando a mucha gente para ver, ¿cierto? Quién es positivo, quién es negativo al coronavirus, ¿ya? Y la evidencia epidemiológica ecológica que compara grupos de poblaciones, ya entre regiones, por ejemplo, entre comunas, entre regiones, entre países, ¿cierto? Que se llama evidencia epidemiológica ecológica, ¿ya? Bueno, cuando uno hace un estudio epidemiológico, hay varios pasos, por ejemplo, bueno, también tiene que presentar este estudio a un comité de ética, ¿ya? Y ese estudio, ¿cierto?, se presenta como tal, como un estudio epidemiológico, un estudio de corte transversal, un estudio de cohorte, un estudio de casos y controles, ¿cierto? Y se tiene que calcular el tamaño muestral, ¿cierto?, respecto de la población de la cual yo quiero estudiar. Ese tamaño muestral tiene que ser representativo, ¿ya? Hay que buscar cierto cálculo del tamaño de la muestra. Y aquí está eso, ¿cierto? Entonces uno tiene una población, que es el conjunto de todos los individuos que tienen las características que yo quiero estudiar, ¿ya? A partir de ello yo calculo una muestra, que es un subconjunto, porque yo obviamente no los voy a poder muestrear a todos, sino que es un subconjunto, ¿ya? Y ahí uno, por ejemplo, a veces son 10.000, uno tiene que muestrar a 330, por ejemplo, ¿ya? Es un número que yo tengo ahí en la cabeza. Y de cada individuo yo voy a obtener variables. Entonces cada individuo es una unidad estadística, ¿ya? Y de cada individuo, ¿cierto? De cada variable, yo las voy a ir agrupando, ¿cierto? Como cualitativas, cuantitativas, ¿cierto? Y voy a hacer un análisis estadístico, porque en definitiva, cuando uno hace un estudio epidemiológico, no ve la realidad individual, sino que ve los promedios. El promedio, ¿cierto? Por ejemplo, si los divide en dos grupos, compara el promedio del grupo A con el promedio del grupo B, o los porcentajes del grupo A con los porcentajes del grupo B, ¿ya? ¿Qué es lo que permiten, cierto? Permiten, no sé cómo saco esto, ahí está. Observan la realidad de una situación dada, ¿ya? Por ejemplo, la evolución de la enfermedad, la presencia de una enfermedad, el impacto de un programa de salud, lo que comentábamos anteriormente. Siempre se utilizan muestras representativas de la población y estos estudios normalmente te tienden a generar hipótesis, ¿ya? Tienden a generar hipótesis, a partir de ellos tienden a desarrollarse hipótesis. Y normalmente son evaluativos, permiten evaluar ciertas características, evaluar, por ejemplo, la presencia, no sé, en los estudios genéticos uno evalúa la presencia de un gen que está asociado a una enfermedad, por ejemplo, en la población, ¿ya? Bueno, la investigación básica de laboratorio, ¿cierto? Nosotros podemos hacer estudios, ¿cierto?, de muestras biológicas, por ejemplo,
muestras de sangre, muestras de orina, muestras de saliva, ¿sí? Podemos medir hormonas, podemos medir iones, podemos medir una serie de factores, ¿cierto?, que llamamos marcadores biológicos en nuestras muestras biológicas, ¿ya? A veces uno dice, está presente esta hormona en alta concentración, ¿cierto? Entonces eso está asociado a tal enfermedad, o no sé, ¿ya? Y eso se llaman estudios de investigación de laboratorio, porque aquí, por ejemplo, normalmente uno tiene una persona o tiene un departamento que se encarga del muestreo y tú haces el análisis biológico, ¿ya? También, ¿cierto?, están los estudios con animales de experimentación, ¿cierto?, que tienen una regulación, una legislación. Hay un comité de ética, de bioética, que normalmente es especialista en estudios con animales, y ese es el comité de bioética que tiene que evaluar el proyecto cuando se trata de animales de investigación. En modelos de animales de investigación hoy día hay un mundo, ¿cierto? Hay animales que desarrollan tumores, hay animales que desarrollan enfermedades a las pocas semanas. Normalmente cuando se hacen los estudios de fármacos se evalúa, ¿cierto?, el uso del fármaco en los animales, y luego se hacen las mediciones respectivas, ¿ya? No te van a aceptar un modelo animal si no has hecho un modelo celular, que es el estudio en células, ¿ya? Que son células y tejido. Hoy día hay un paso intermedio que es en tejido, que hoy día uno puede comprar células en cultivo, y esas células en cultivo, ¿cierto?, tú las puedes adicionarle medicamentos, adicionarle fármacos, ver, ¿cierto?, si el medicamento se une al receptor que dice unirse, ¿cierto?, y ver los efectos celulares, tisulares, antes de los efectos animales, ¿ya? Bueno, los ensayos clínicos, que esto es un proceso gigante, ¿ya? Uno normalmente participa de un proceso de esto, ¿ya? Normalmente son, a ver, desde que uno registra la patente, mire cómo es el camino, por eso que es importante conocerlo. Desde que uno aquí, ¿cierto?, aquí presenta el medicamento aprobado, ¿cierto?, para las pruebas en seres humanos, y por lo tanto aquí en este momento uno hizo estudios celulares, estudios en animales, estudios en tejidos, ¿cierto?, estudios in vitro e in vivo, que se denomina. Ya, aquí tú inscribes tu patente. Pero ojo con esto, que cuando yo inscribo la patente es mía por 20 años, después caduca. Entonces, para desarrollar todas estas fases, yo tengo 20 años. Incluso el stock, el promedio, es de 15 años. ¿Ya? Normalmente uno llega aquí a los 15 años. ¿Ya? Y estos últimos 5 años, que aquí se dice que se genera como una curva que se denomina palo de hockey, que es así, pum, hacia arriba, donde los laboratorios hacen todo lo posible por vender el medicamento, y la máxima cantidad de medicamento posible, porque en ese momento, en esos 5 o 6 años, es el único momento en donde tienen la exclusividad de la marca. ¿Ya? Entonces, bueno, hoy día con la vacuna del coronavirus, ¿cierto? Esta fase 1, fase 2 y fase 3 las hemos hecho muy cortitas, pero normalmente aquí es donde más dura, donde más tiempo pasa. Aquí pasa entre 5 y 15 años. ¿Ya? La fase preclínica normalmente dura 5 años. ¿Ya? Pero aquí pasa entre 5 y 15 años en esta fase. Fase 1, ¿ya? Fase 2, que vamos a mirar solo en esta diapositiva el número de participantes, después vamos a mirar en la otra qué pasa en cada fase. Y fase 3, ¿cierto? Entre 1000 y 3000 participantes. Después, ¿cierto? Se confirma la inocuidad y la eficacia y se vende el medicamento, ¿cierto? Se vende en este periodo. Aquí vamos a ver, ¿cierto?, las fases. Entonces, la primera preclínica, dijimos, test de laboratorio, se revisan los protocolos, ¿cierto? Se ve, ¿cierto?, que el fármaco no genere algún tipo de toxicidad, se aíslan las moléculas. Al aislarse la molécula, ¿cierto?, lo que hacen normalmente los investigadores es ir registrando las patentes de las diferentes moléculas nuevas que van descubriendo, porque muchas de ellas van a ser rechazadas, ¿ya? Pero una va a quedar, ¿ya? Bueno, finalmente cuando ya se obtiene y se aísla la molécula, se genera un medicamento que se aplica en modelos animales, ¿cierto? Y se aprueba por la FDA, ¿cierto?, para su uso en humanos, ¿ya?
Bueno, cuando se aprueba por la FDA, lo importante que tiene es que la FDA, ¿cierto?, le permite una presentación a compañías aseguradoras que te permiten, ¿cierto?, responder si alguno de los pacientes aquí que participan de estos procesos sufre algún daño, ¿ya? Y también se hacen responsables si el medicamento genera algún daño a la salud de las personas cuando ya están en el proceso de comercialización. Por eso es tan importante este proceso. Todos los países están asociados a una entidad. La FDA es la de Estados Unidos, ¿cierto? Nosotros estamos asociados a la NDC, me parece mucho que es, se me olvida un poco ahí, pero que es donde está el grupo donde está Estados Unidos, China y la Unión Europea, ¿ya? Estamos como Latinoamérica, ¿ya? Bueno, y esas federaciones, ¿cierto? Esas agrupaciones permiten, como le decía yo, establecer un nexo con compañías de seguro que van a proteger a los pacientes si sufren alguna reacción adversa grave durante estos procesos, ¿ya? Bueno, en la fase 1 normalmente se hacen los ajustes de la dosis, se trabaja mucho con las curvas de dosis-respuesta. En la fase se ocupa un grupo pequeño de pacientes, ¿ya? Y no se olviden, de 20 a 80 participantes, de 100 a 300 y de 1000 a 3000. Bueno, en la fase 2 normalmente ocupamos, ¿cierto?, un grupo mayor de pacientes y vamos a determinar aquellos efectos benéficos y aquellos efectos adversos, ¿ya? Y en la fase 3 normalmente el medicamento se compara con un placebo, ¿ya? O con una terapia estándar, que es la terapia, por ejemplo, la gold standard. Por ejemplo, uno dice, ya mira, es un antiinflamatorio, el que se usa para el dolor de rodilla es el diclofenaco. Entonces yo estoy buscando un nuevo medicamento que quiere reemplazar al diclofenaco. Entonces yo con diclofenaco obtengo estos resultados y con mi nuevo fármaco obtengo estos resultados. Eso significa compararlo con una terapia estándar o una prueba que se denomina gold standard, ¿ya? Bueno, y normalmente se hace en múltiples lugares del mundo, por eso que nosotros estamos en esta fase de la vacunación del coronavirus, por eso que hay países, ¿cierto? Chile, Argentina, México, algunos que van a producir la vacuna, otros que van a recibir la vacuna, ¿cierto? Y un grupo de pacientes va a recibir la vacuna, no todos, al inicio, ¿cierto? Bueno, después, ¿cierto? Cuando se hacen los análisis y se determinan, ¿cierto?, la efectividad del medicamento, se aprueba el medicamento por las autoridades sanitarias, ¿cierto?, para ser comercializado, ¿ya? Y esa es la última etapa. Entonces, normalmente uno puede participar de los estudios preclínicos, de los estudios con animales, o de los estudios de fase 1, de fase 2, fase 3, ¿cierto? Modelos clínicos. Casi nunca participa de todo el proceso a menos que sea el dueño de la idea. Bueno, yo para finalizar, porque me dijeron que me preparara unos 50 minutos, y quiero ser justo con el tiempo, también con su tiempo, va a respetar su espacio. Bueno, yo tengo que primero pensar qué busco, ¿cierto? Tengo que pensar cuál es el objetivo del estudio, ¿ya? Si el objetivo del estudio es quién es, dónde, cuándo y cómo, yo normalmente voy a buscar un estudio descriptivo, ¿ya? Si yo quiero saber el por qué, normalmente hago un estudio analítico, ¿ya? En esto no se hace, solo se observa, ¿ya? Y en esto se hace una intervención. O sea, tú introduces un medicamento, un fármaco, una molécula, cambias una terapia o introduces una modificación en la terapia, ¿ya? O un cambio tan sencillo. El otro día había un estudio que era muy simpático, que era, ustedes que están más familiarizados con el mar, lo que hacían era bajar las jaulas de los peces y al exponerlo a temperaturas más frías, los desparasitaban. Era muy sencillo y era muy, muy, muy eficiente porque era efectivo, ¿ya? Bueno, entonces en estos descriptivos yo puedo plantear hipótesis y en los analíticos yo normalmente confirmo las hipótesis, ¿ya? Aquí yo tengo que pensar, si la población, la unidad de análisis es la población, yo hago estudio ecológico. Cuando le decía yo, comparo distintas comunas, ¿ya? O si es el individuo, normalmente, ¿cierto? O puedo hacer un estudio longitudinal, que es cuando yo hago un seguimiento, o un estudio transversal, que el estudio transversal yo observo en un momento. Por ejemplo, vamos a ver las diferencias. En los longitudinales, yo, por ejemplo, voy a observar a los individuos hoy día, después les voy a hacer una medición en un mes más, una medición en 2 meses más, en 3 meses más.
le hago un seguimiento. Normalmente son más costosos, ¿ya? Y tienen el problema que la gente pierda adherencia, ¿ya? Entonces hay que plantearse bien cuando uno quiere hacer un estudio así, porque uno a veces parte con 500 y termina con 50, ¿ya? Entonces ahí tiene que pensar en eso. Si quiere hacer un estudio longitudinal, o cómo va a asegurar usted que los pacientes o los individuos que participan del estudio tengan esa fidelidad con el estudio, ¿ya? Bueno, los estudios transversales normalmente uno va, por ejemplo, si yo entro a una sala y aplico un test, me voy. Veo la realidad en ese momento. Normalmente sirven para determinar la efectividad de pruebas diagnósticas, test, modelos diagnósticos, radiografía, ecografía, no sé, que tengan algún tipo de innovación. Para hacer estudios de concordancia, ya para ver que la realidad nuestra, ¿cierto?, sea similar a la realidad. Y eso normalmente uno, en genética, por ejemplo, lo hace mucho. Uno dice, mira, la prevalencia del gen en esta población es tanto, y en Europa es de tanto, y en China es de tanto, y en África es de tanto, ¿ya? Asociación cruzada, ¿cierto? Para asociar, por ejemplo, una variable, uno puede decir, oye, mira, cuando las personas que tienen esta proteína en exceso desarrollan tal enfermedad, ¿ya? O las series de casos, ¿cierto?, que son transversales, que también, ¿cierto?, uno puede tener un grupo de casos, como les decía yo, y en ese se hace un estudio de corte transversal, que normalmente a veces uno lo hace, por ejemplo, cuando son poblaciones reducidas. Nosotros hemos tenido estudios con poblaciones reducidas, por ejemplo, cuando uno analiza grupos de equipos de fútbol, equipos de hockey, equipos de básquetbol, que son un grupo reducido. No logran ser un número representativo, pero son un grupo reducido. Eso se llaman series de casos transversales. Porque uno no estaba describiendo un caso clínico, sino que está observando la realidad de esos individuos. Por eso se llama series de casos transversales. Bueno, también puede ser un estudio transversal analítico, ¿cierto? Que es cuando uno hace, por ejemplo, distintos cruces o, por ejemplo, compara los cambios que hubieron en el tiempo. Eso normalmente se hace en los estudios transversales analíticos. Por ejemplo, uno dice, ya, mira, la realidad de Chile en el 2013 era de tanto para tal enfermedad, y la realidad en Chile para esa enfermedad en el 2020 es de tanto. Y eso es un estudio analítico, ¿ya? Bueno, en los analíticos, ¿cierto? Están los estudios experimentales, que el controlador absoluto del estudio es el investigador, ¿ya? Y ahí están los ensayos clínicos, los ensayos comunitarios, los ensayos de campo, ¿ya? Y cuando el investigador no controla la exposición, ¿cierto?, que son los estudios observacionales, y aquí, ¿cierto?, tenemos las cohortes y los casos de controles. Ya las cohortes normalmente tienen que ver con la exposición, y los casos de controles normalmente evalúan el efecto. ¿Ya? El efecto de tener tal característica, si me hace ser un caso o si me hace ser un control. ¿Ya? Y también existen estudios híbridos que mezclan un poco estas dos cosas. Bueno, normalmente, mira, lo que hace uno, por ejemplo, en una cohorte, uno, por ejemplo, dice, hoy día tengo una variable, ¿ya? Hago un seguimiento y al final los separo en sanos y enfermos, ¿ya? En los casos de controles normalmente uno los separa antes y después hace los análisis. Y esa es la gran diferencia que existe entre los dos. Bueno, esa era la presentación que yo tenía para hoy día. Vamos a ver si dejamos unos minutitos para conversar. Voy a cortar aquí la presentación. Y vamos a dejar para ver si podemos conversar un ratito. Y primero que todo, agradeciendo la charla, don Jorge, excelente, y también la avisan por el chat, y hay algunas preguntas. En este caso, hay una pregunta de Karen Enríquez, dice, ¿cuál es su recomendación para realizar una buena, completa revisión bibliográfica, por ejemplo, para un caso clínico? ¿Qué buscadores nos recomienda? Pregunta Karen Enríquez. Bueno, buscadores hay muchos. Normalmente uno parte... A ver, yo recomiendo usar los buscadores bibliográficos, que son estos programas como EndNote, Mendeley, porque esos normalmente te buscan solo en bases de datos científicas, ¿ya? El EndNote tiene un área de búsqueda, Mendeley igual tiene un área de búsqueda que funciona como Google, pero cuando uno busca en Google aparece de todo, ¿ya? Ahora, lo que yo recomiendo siempre es cuando uno busca en Google, poner, ¿cierto?, la palabra clave,
que son las palabras claves que aparecen en el image, ¿cierto? Y ponerle más cielo o más PubMed, ¿ya? Y eso te arroja solo publicaciones científicas, las que están en cielo y las que están en PubMed, ¿ya? Normalmente de esa forma tú aseguras que una publicación... Ahora, ¿por qué? Porque las publicaciones científicas normalmente están sometidas a un comité editorial, que son un grupo de expertos que te hacen una selección absoluta de tu trabajo y que son súper críticos, son muy críticos, por ejemplo, en el formato, en las referencias, de dónde sacaste la referencia. Ellos hacen un seguimiento, por ejemplo, de las referencias bibliográficas que tú utilizaste para el paper y las comprueban. ¿Ya? Y si alguna está errónea, te hacen cambiarla. No es como cuando uno hace un trabajo en la universidad, que a veces pone como la referencia y el profe a veces no se da por tiempo, no se da el trabajo de revisar cada una de las referencias. Ellos sí, ven que no exista plagio, una serie de como controles de calidad que están asociados a una publicación científica. Por eso que es mejor buscar directamente en los buscadores, en Cielo, PubMed, o dentro de estos manejadores de referencia, como EndNote, Mendeley, o si no, ¿cierto? Como le decía yo, en Google poner más Cielo o más PubMed, ¿cierto? Depende de los criterios de búsqueda que uno tenga. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta que consultan cómo, perdón, se me corrió. En la revisión bibliográfica, ¿cómo saber qué papers son los mejores? Pregunto. Ahí hay una escala, hay un par de publicaciones que te permiten hacer como una especie de checklist según el nivel de evidencia, ¿ya? La medicina basada en la evidencia, hay unos artículos, yo se los puedo adjuntar, después le puedo enviar todo lo que le he prometido en este rato por el correo, que uno va haciendo como una especie de checklist del paper, y de esa forma tú le otorgas un nivel de evidencia, que es un puntaje, ¿ya? Y en base a ese puntaje te dice si el artículo tiene un buen nivel de evidencia o un mal nivel de evidencia. ¿Ya? Eso se llama lectura crítica. Gracias, doctor. Andrea Oyarzún pregunta, ella dice que trabaja en ingeniería química y le interesa saber el efecto de un contaminante en la salud. No sé si me puede recomendar algún medio para encontrar información médica relevante, pregunta Andrea en el chat. Ya, primero tienes que buscar el contaminante y ver si ese contaminante está asociado a alguna enfermedad. ¿Ya? Y cuáles son los niveles aceptables para la salud o cuáles son los niveles con los cuales se va a desarrollar o posiblemente se va a desarrollar una enfermedad. Entonces, después de eso, lo que uno ve, ¿cierto?, que cuáles son el grupo o la población expuesta a ese contaminante. ¿Ya? Establece los niveles del contaminante en la población expuesta y al mismo tiempo, en paralelo, ¿cierto?, establece la presencia de la enfermedad que desarrolla ese contaminante en la población. Y allí, ¿cierto?, tú puedes aproximarte, ¿cierto?, a ver el real impacto que tiene la inserción de ese contaminante en la población. Gracias, No doctor. sé si me entendió. Ignacio Flores pregunta de que si existe alguna fuente en donde estén las investigaciones, ensayo clínico, que se estén desarrollando en el país. Sí, sí, ahí tienes que entrar a CONICIT. Hoy día Cielo es CONICIT. O sea, tuvo cielo.cl, ese cielo, que todos lo conocen así como ese cielo, cielo.cl, hoy día todas las publicaciones que se están desarrollando en el país están allí, y dice Cielo CONICIT, ¿ya? Y ahí uno, bueno, o directamente en la página de CONICIT, ahí eso es público porque son financiamiento gubernamental, y están todos los proyectos aprobados por CONICIT de los diferentes temas que, hay un buscador, de hecho, y en el buscador ahí tú puedes poner como el tema que te interese y van a aparecer todos los proyectos que se están desarrollando en torno a ese tema. Gracias. Andrea Garzón pregunta nuevamente, consulta 2, dice, ¿el caso del contaminante se considera un estudio de ingeniería o de medicina? Pregunta Andrea Garzón nuevamente. Es que lo que pasa es que depende, pues si tú, por ejemplo, para cuantificar los niveles del contaminante, requerirás algunas pruebas químicas, ¿ya? Pero
depende para dónde lo quieras enfocar, pues, porque si tú quieres, por ejemplo, medir solamente los niveles del contaminante sin tener nada que ver con salud, bueno, es un estudio netamente químico. Pero si tú quieres medir los contaminantes, el contaminante que está asociado a una enfermedad, y para poder decir eso, tienes que asociarlo a una enfermedad y medir ambas cosas, como te dije anteriormente, medir el nivel del contaminante y la presencia o la prevalencia o la incidencia de la enfermedad. ¿Le parece, doctor, si que nos dé el correo y para que se contacte con usted, Andrea Oyarzún, para mayores Sí, consultas? por supuesto. ¿Se lo escribo aquí? Sí, puede dejárselo ahí. Por mientras le estaría haciendo la otra consulta, que la está haciendo Alejandra Zamorano. Pregunta cómo se puede escoger un tema para investigación. ¿Qué recomienda para empezar? Me imagino que debe ser abordado por el estudiante de medicina. ¿Qué aconsejaría usted? Claro. Cuando uno tiene la lectura es clave. O sea, uno siempre le dicen que tiene que leer, uno no lo toma como así a la ligera hasta los 30 años, al menos yo me pasó así, y después dije, oye, en realidad hay que leer y mucho, porque cuando uno va leyendo van apareciendo interrogantes, ¿ya? Entonces, al leer, ¿cierto? Tú vas viendo lo que existe del tema. Por eso digo que cuando uno piensa en un tema de investigación, es muy bueno hacer una revisión bibliográfica, aunque sea una revisión bibliográfica que uno haga para bien propio, sin pensarla en publicarla. Ahora las revisiones bibliográficas son súper bien aceptadas porque tienen la ventaja de que las revistas científicas las aceptan harto, porque cuando uno busca, lo primero que busca es una revisión bibliográfica. Entonces, es muy bueno hacer una revisión bibliográfica para entender, ¿cierto?, la realidad del tema, la realidad actual del tema. Y ahí uno, por ejemplo, establece sus palabras claves, que eso es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Establecer las palabras claves, y se buscan en el IMAGE, que es un buscador de palabras clave, y le pones criterios de búsqueda. Por ejemplo, últimos 5 años, últimos 10 años, en buscadores Cielo, PubMed, Scopus, y ahí vas encontrando evidencia. Y ahí a lo mejor lo que tú pensaste como una idea no va a estar, o a lo mejor lo que tú pensaste como una idea va a estar, pero nunca se hizo en Chile. Y eso te va abriendo puertas para hacer investigación, para desarrollar trabajo. ¿Mm? Gracias, doctor. De Y esa, con esta de esa forma. pregunta vamos a terminar. De Vale Galindo pregunta bueno, ella dice que me interesa investigar respecto a la situación actual de ciertas buenas prácticas en telemedicina. ¿Tienen alguna recomendación sobre cómo redactar preguntas de una encuesta para evitar las dicotomías de sí y no como respuesta? Pregunta Vale Galindo, y con esta terminaríamos en esta excelente charla que ha entregado usted, doctor. Bueno, ahí en ese contexto es súper importante, a ver, cuando uno hace como una especie de encuesta, o cuando uno elabora un material propio, ¿cierto?, para consultar em, la realidad, por ejemplo, en este caso de la telemedicina, es súper importante someter ese cuestionario a un grupo de expertos, ¿ya? Si bien a veces uno tiene la suerte de que encuentra el cuestionario específico o la encuesta específica para lo que quiere hacer, ¿ya? Pero muchas veces no. Por ejemplo, ahora nosotros nos hemos encontrado mucho de un grupo de estudiantes que está trabajando con una encuesta de perfil psicobiológico de estudiantes en la situación de encierro y pandemia, y no había nada. Entonces, lo que hicieron ellos, ¿cierto?, fue desarrollar las preguntas que querían hacer, las sometimos a un grupo de expertos, y ese grupo de expertos te va diciendo, esta pregunta sí, esta pregunta no corresponde, esta pregunta quizás, ¿cierto?, es un poco invasiva o así. Y eso es lo interesante de someter los trabajos a los comités de ética, porque el comité de ética normalmente está formado por un grupo de expertos, y yo fui parte del comité de ética muchos años. Y otra cosa que hace el comité de ética, por ejemplo, es que si en el grupo de miembros del comité de ética no hay ningún experto, ellos solicitan la consultoría externa de un experto, ¿ya? Entonces, yo te invito a que, si tú quieres hacer las buenas prácticas médicas en la telemedicina, generes un pool de preguntas o un pool de cuestionamiento que quieras hacer, y lo sometas a gente que sea experta en el área,
para recibir retroalimentación y de esa forma ir depurando tu trabajo, porque es una excelente idea. Hoy día la telemedicina se está haciendo mucho y debe haber poca, yo no sé, no he buscado en esa área, pero debe haber poca evidencia de qué tan efectiva es. ¿Ya? Una última pregunta que llega a Claudia Gómez y con esta terminamos para preguntarle más, doctor. Dice, ¿cómo se inicia cuando no hay bibliografía del tema que se quiere investigar? Hoy día es súper difícil no encontrar bibliografía de un tema. O sea, primero yo parto siempre por la premisa de que se buscó mal, ¿ya? Porque hoy día de lo que uno quiere estudiar hay mucha información, mucha. Y de verdad, o sea, hace un par de meses atrás a mí me tocó dar unas charlas de inmunidad en el contexto del coronavirus. Y bueno, habían artículos que eran publicados la misma semana en que estaba dando la charla. Muchos diversos de distintas áreas. Y si yo me quería centrar en la estructura molecular del virus, podía dar una charla de la estructura molecular del virus, otra charla de la proteína que recibe el virus y así una serie de cosas. Entonces, normalmente hay mucha bibliografía, a veces hay poca, pero eso te invita a desarrollar. Ahora, si tú, vamos a ponernos en el extremo de que no hay bibliografía del tema que yo quiero investigar, entonces tengo que empezar a construir desde cero, ¿ya? Y construir desde cero significa hacer los estudios de detección, por ejemplo, si quiero una proteína, detectar la proteína, medir la proteína, aislar la proteína, hacer el modelamiento de la proteína, todo lo que habría hecho, ¿cierto?, el grupo de expertos que desarrolla una investigación. Eso. Gracias, doctor, por esta charla. Darle gracias por su tiempo y obviamente estaban agradecidos en el chat. Así que muchas gracias, reiterando. Y le vamos con la palabra de su Sí, por presentación. supuesto. Envíenme un correíto porque hoy día de aquí me voy a estar con mi familia. Pero mañana en la mañana les puedo enviar todo lo que les prometí. ¿Ya? Gracias, doctor. Excelente No, charla. gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente, saludos. Chao, chao. Saludos a todos. Buenas noches.